Volvemos a otro dato y ya estamos en línea con Gustavo Córdoba de Suban Córdoba. Justamente de la consultora, por supuesto, nos va a ayudar a entender qué fue de este primer año de Milei y qué se puede decir justamente del primer año de los libertarios en la Casa Rosada. Gustavo Córdoba, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, buenas noches, un placer. Yo diría que este es un año incomparable con otros primeros años de otros gobiernos, otros presidentes. Ujú. Milei representa algo definitivamente fuera de norma o fuera de cualquier criterio que lo podamos comparar. No obstante ello, nosotros lo hemos visto a lo largo del año en nuestra investigación. Ha tenido momentos de oscilación, partiendo de 42 puntos de aprobación, llegando a 47 en nuestra última medición de fines de noviembre. Así que hay que reconocer por allí que los vaivenes en la imagen del gobierno tienen que ver con los momentos de incertidumbre de la economía argentina. Mm. Cuando la baja de la inflación, que es el único hecho objetivo que tiene este gobierno, que uno podría decir es un elemento positivo y diferenciador de otros gobiernos, ¿no? Sí, Cuando la baja de la inflación se consolida, es como que la imagen tiende a recuperarse. Cuando hay bien. incertidumbre respecto de las variables económicas o cuando se habla mucho de economía y no de otros temas, el gobierno empieza a perder imagen. Sí, déjame decirte, como segundo elemento, que me parece relevante en términos positivos señalarlo, Sí. que este es un gobierno que, más allá de que sea Milei el que toma las decisiones o no, Ujú. es un gobierno que aprovecha 24/7 la centralidad del poder. Y lo digo comparando con el gobierno anterior de Alberto Fernández, que, bueno, tuvo momentos de vacíos de poder, ¿no? En la Ujú. interna, las diferencias de opiniones. Me parece que en este caso lo que estamos viendo es una utilización de la centralidad del poder bastante intensiva de parte de este presidente. Ayer Cristina Fernández de Kirchner se podría decir que hizo una concesión con su estilo, ¿no? En esto de que la sociedad avala el ajuste, el recorte que se está haciendo. Hay un poco de eso, ¿no? Mira, no lo sé, no sé si comparto ese criterio. Ujú. Yo lo que creo que este es un gobierno que apeló a la grieta como una especie de mecanismo exitoso de polarización. Sí. De hecho, en nuestras encuestas y en cualquier otra que se puedan consultar de nuestros colegas, vamos a ver casi siempre las opiniones de los temas más relevantes prácticamente dividido a la mitad a la Claro. sociedad argentina. Ujú. Eso por un lado. Por el otro, yo te diría que hay un contexto de una indiferencia social frente al ajuste muy marcado. Esto es como una especie de exacerbación del egoísmo Sí, individual, bien. del egoísmo social. Es Ujú. como que en la medida que no me impacte a mí el ajuste, está todo bien. Y la verdad es que es bastante complejo porque este modelo económico que se compone, mirá vos qué interesante esto, de una transferencia de recursos públicos o de recursos estatales, Sí. de política social, del Estado a empresas privadas. Ujú. Ahora, fíjate que el Estado no es eso que vino a destruir mi ley, ¿no? Porque plata para comprar armamentos hay. Claro. Plata para comprar o para aumentar el nivel del gasto en inteligencia hay. Ujú. Entonces, es contradictorio que nos quieren imponer una agenda de un gobierno de extrema derecha y en eso yo te diría que la sociedad argentina no sé si está tan de acuerdo con el presidente. Entonces, uno puede llegar a la conclusión de que el apoyo que tiene el Milei, que tiene el gobierno, es más que nada por una gestión de expectativas positivas que tiene una parte del votante, una parte importante del votante de Milei en segunda vuelta, Sí. que cree que por haber bajado la inflación, Milei puede llegar a mejorar la economía. Pero el resto de la agenda ideológica que tiene el gobierno no la comparte la mayoría de la población argentina. Ujú. Hay una expectativa en el rebote en la economía real. Yo todavía me acuerdo en el programa de Mariano Grondona cuando, bueno, toda la gesta que defendía las recetas de consenso de Washington y el liberalismo de aquel entonces, explicaba que ya estaba por llegar el derrame. Suena muy parecido a lo del rebote. No sé si es comparable, pero me parece que sobre esa expectativa está descansando en buena medida el gobierno de Milei, ¿no? Mirá, hay una fractura en la sociedad argentina por edades.
Sí, Los menores de 35 años no tienen ni idea de lo que pasó en la Argentina años atrás. claro, Y como la claro. experiencia es intransferible, vos viste que es muy difícil transferirle a nuestros Ujú. hijos, a los jóvenes o a nuestras personas más allegadas lo Sí, que uno pasó en esos momentos, ¿no? Y la verdad es que este plan económico se intentó en tres ocasiones en la historia argentina. Dos en democracia, ujú. Macri y Menem, Sí, y uno en dictadura militar, claro, el en el golpe del 76, sí. 76. Las tres veces anteriores terminaron mal, porque este modelo de dólar barato, tasas de interés baja, Ujú, con una apertura indiscriminada de la importación que impacta de lleno en los niveles de la producción nacional, prácticamente rompiéndola en múltiples pedazos, la caída en el consumo, la caída en la producción, todos los índices del empleo están por el piso, hay niveles de desocupación y de pobreza realmente alarmantes. Entonces, ujú. esta película ya la vimos, pero bueno, hay legitimidad en este gobierno, hay una idea también de que eh, gran parte de la política es responsable de que Milei esté allí gobernando también, Ujú, ¿no? Yo creo sí, que en este punto en donde estamos, hay gente que no quiere reconocer que se ha equivocado votando a Milei, por lo tanto le sostiene el apoyo, le sostiene las expectativas de que al menos va a pasar algo en términos económicos, ujú, pero todavía no le ha dado la licencia a la sociedad argentina a la parte de la política tradicional que ha castigado el año pasado. Yo creo que claro, todavía ese aplazo no se lo va a levantar, más allá de lo que pasó recién en minutos, lo que hizo el Senado con el con senador Cuader. Cuader, Ujú. que me parece bastante interesante, bastante importante. Yo creo que la política tradicional todavía tiene que hacer mucho más que eliminar a un senador por sospecha de corrupción, ¿no? Claro, Milei ha construido bien su pasado inmediato, ¿no? Que es un poco lo que han hecho, lo que hacen, bueno, distintos proyectos de poder, ¿no? Uno recuerda el menemismo construyéndose sobre los saqueos y la hiperinflación del 89. Macri hizo lo propio con el kirchnerismo, Alberto hizo lo propio sobre Macri. Más allá de la suerte de cada uno, hay una construcción de un pasado inmediato al que no se puede volver, y eso Milei de alguna manera lo contagió, por lo menos por ahora, ¿no? Hablando de la casta. Sí, sí, ahora fíjate qué interesante también esta idea de lo novedoso, porque Sí, Milei en cierta medida no tiene pasado. ujú, Y eso es una ventaja comparativa. Mira, en claro, América Latina, en las últimas 20 elecciones presidenciales, en 19 ganaron partidos políticos, movimientos o coaliciones nuevas. Es claro. decir, hay un sentimiento de fatiga generalizado con la política tradicional que Ujú, Milei de alguna manera lo leyó muy bien antes que nadie. Ahí está el gran mérito de Milei y de quienes le armaron el esquema para llegar al poder, ¿no? bien, Y creo que ahí está un punto interesante, porque fíjate, en general en América Latina, en las 20 elecciones estas que te señalo, solamente en dos los gobiernos pudieron tener continuidad. claro. 18 elecciones fueron de cambio. Es decir, lo que estamos vislumbrando en esta época, más allá de la frontera y más allá de los países, es la incapacidad de las gestiones en estar a la altura de las expectativas de la sociedad que los vota. Ujú, Entonces, vamos a ver seguramente, no el año que viene, porque Milei yo creo que tiene un escenario bastante favorable en términos electorales. Yo te diría que incluso ante un eventual mal momento económico, por ejemplo, una devaluación, sí, la realidad indica que ante la fragmentación opositora, yo creo que el gobierno Milei no corre prácticamente ningún riesgo, pero no sé para el 2027, porque allí ujú, yo te diría, este tipo de gobiernos, como el que encabeza Milei ahora, eh, suelen ser gobiernos de un solo mandato, ¿sí? bien, Como le ha pasado a Alberto Fernández, o le ha pasado a Mauricio Macri. Fíjate que el dato significativo es que los gobiernos que no logran recomponer el poder adquisitivo de los ciudadanos sí, son gobiernos que por lo general no reeligen. bien. No sé si es comparable, pero entran ahí también Donald Trump, tal vez la calle Pou, ¿no? ¿La calle Pou tuvo uno solo? La calle Pou tuvo uno solo, sí, señor. Bien.
Bueno, iba a ir a mí mi última pregunta, Gustavo, antes de agradecerte, que es el escenario 2025. Recién lo contestaste, pero te quería preguntar quiénes van a ser los perdedores del 2025 en términos de si esto se polariza entre kirchnerismo duro y la libertad avanza. No sé si compartís, yo veo complicados los comedidos, como el macrismo, ¿no? Mirá, yo observo que el centro democrático Sí. es absolutamente esencial para la gobernabilidad. De hecho, Milei hoy está gobernando con la casta. No, Ujú. Milei no está gobernando con un esquema que surgió de generación espontánea en algún rincón de la patria, ¿no? Está gobernando Bien. con una gran parte de la casta. Ahora, el centro hoy es una mercadería difícil de vender en términos electorales, más Ujú. absolutamente esencial para la gobernabilidad. Bien. Dicho esto, déjame darte una mirada. Creo que estamos ante la presencia del gobierno más unitario de la historia argentina, Ujú. quizás también ante la presencia de gobernadores en general, hablando en plural, Sí. con poco predicamento federal hacia el resto del país. Es decir, Bien. estamos viendo gobernadores que terminan siendo unitarios dentro de sus propias provincias, donde no tienen herramientas para pelear con el gobierno central, ¿no? Fíjate que Ujú. al principio del mandato de Milei hubo gobernadores que medio que lo torearon un poco a Milei pensando que de esa manera le podían sacar algún recurso y Sí. ni siquiera tratándolo bien le han podido sacar plata. Entonces, yo te diría que es la primera vez que observo un cambio notable en el esquema de los gobernadores. ¿Por qué? Porque hasta no hace mucho tiempo atrás el peronismo tenía mayoría de gobernadores. Sí. Desde el año pasado, el peronismo tiene apenas 7 provincias de las Ujú. 24. Ujú. Entonces, ese cambio ya de por sí es notable. En segundo lugar, te diría, no menor, el dato de la Liga Patagónica de los gobernadores, Sí. que a raíz de la inversión energética, Vaca Muerta, los gasoductos, etcétera, digo, yo creo que la Patagonia está hoy en un nivel de crecimiento en su importancia política y Sí. recordemos que fueron los gobernadores de la Liga Patagónica los primeros en enfrentar a Milei cuando fue la ley Ujú. ómnibus, recordarás Sí, el sí, que capítulo de la pesca, ¿no? había un capítulo de la pesca y también otro capítulo que ponía en dudas la propiedad de los recursos como los hidrocarburos, ¿no? Una batalla Así es. ganada en Entonces creo que ahí definitiva hay para los gobernadores en ese momento. allí puede haber un germen de algo que pueda surgir para el 27, pero bueno, falta mucho todavía. Viste que Argentina, yo lo digo habitualmente, 3 meses es ciencia ficción. Nadie Claro, puede claro, planificar o sí. decir con realismo qué es lo que va a pasar de acá al 27, ¿no? Gustavo Córdoba, muchísimas gracias como siempre, muy gentil y muy claro para explicarnos lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias. No, al contrario, un fuerte abrazo para ustedes. Un abrazo. Gustavo Córdoba, de la consultora Subán Córdoba, bueno, desde España, charlábamos con él porque queríamos una opinión calificada sobre lo que fue este primer año de los libertarios al frente de la Casa Rosada. Bueno, y ya estamos en contacto con Janina Lojo, es licenciada en Comercio Exterior, nos ha atendido gentilmente para hablar del comercio internacional. Janina Lojo, gracias por estar en la pantalla de 24/7 Canal de Noticias. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, un gusto para mí también. Janina, ¿qué pasa con el comercio exterior en Latinoamérica? Entendemos, quienes tocamos de oído, que hay movimientos de falta de expectativa de los inversores en determinados países y esto podría beneficiar a la Argentina. Es correcto, a ver, la situación particular que se está dando es una crisis que se desata en Brasil como consecuencia de un incremento sustancial en lo que es el Sí. déficit fiscal. En respuesta de esto, el Ministerio de Economía, de Hacienda en realidad, de Brasil, presenta un plan para tratar de ajustar en 2 años este déficit fiscal. Ujú. Sin embargo, no convence lo suficiente a los inversores, lo cual provoca la depreciación que vimos del real en las últimas semanas, sumado a que el Banco Central de Brasil ayer tuvo que tomar la decisión de volver a subir las tasas de interés. Y esto es un Ujú. problema para Brasil que, a diferencia de la Argentina,
la mayor cantidad de deuda la tiene emitida en su propia moneda, así en reales, lo cual genera un círculo vicioso, ¿no es cierto? Porque al aumentar las tasas, aumenta el peso de los intereses de la deuda y aumenta el déficit. Bien. En este contexto, obviamente que los inversores empiezan a ver con buenos ojos a la Argentina, que está en un momento en donde el riesgo país bajó sustancialmente, el tipo de cambio está estabilizado, tenemos por ejemplo el régimen especial de grandes inversiones para darle beneficios a aquellos que quieran venir a desarrollar actividades económicas en el país. Entonces es probable que veamos una migración de algunos capitales hacia la Argentina y para el desarrollo de proyectos de inversión. Estamos hablando, Janina, de capitales que pueden ir a la economía real. Bueno, nombrabas recién al RIGI, que es justamente apunta a eso, pero no estamos hablando de capitales golondrinas de naturaleza financiera que pueden ir y venir. A ver, no podemos evitar la llegada de capitales que sean únicamente destinados a lo que es el mercado financiero, porque dadas las condiciones particulares que muestra hoy la Argentina, resulta atractivo dentro de los países emergentes. Bien. Ahora, también es importante la llegada de capitales que van directamente a la economía real y por eso es que juega un papel tan importante este RIGI con beneficios impositivos, con un tratamiento diferencial, porque lo que busca es atraer a los inversores. Siempre y cuando se siga haciendo, como se está haciendo hasta ahora, flexibilizaciones del cepo, es decir, ir liberando paulatinamente las restricciones que existen para darle garantías a las empresas que vienen de que van a tener movilidad para sus capitales. Janina, ¿en qué medida el discurso tan aguerrido del presidente en términos de cuidado del déficit fiscal y de la estabilidad aumenta la posibilidad de atraer inversiones? Yo recuerdo Menem hizo algo parecido, pero con una ley, la ley de convertibilidad. En este caso, la credibilidad se basa fundamentalmente en la capacidad que tenga Milei de demostrar que va en serio el tema de la estabilidad económica en nuestro país, ¿no? Es correcto, y hasta ahora las medidas que han tomado van en línea, obviamente, con esto, y por eso se defiende tanto el equilibrio fiscal y todas aquellas medidas que vayan en contra del equilibrio fiscal no suelen tener un buen camino, ¿sí? Hoy lo que tenemos para mostrarle a los inversores es un equilibrio fiscal, como vos mencionaste, un déficit fiscal que va a la baja, que se busca que no se gaste más de lo que ingresa, sumado a ciertas medidas que se fueron tomando que fueron estabilizando variables macroeconómicas, como por ejemplo el caso de la inflación. Bien. Janina, la salida del cepo que piden las empresas o que en definitiva significaría que más empresas vengan a invertir, ¿en qué medida pone en riesgo el modelo de Javier Milei? No, en ninguna medida, al contrario, es parte del modelo económico del presidente Javier Milei, que confirmó que en 2025, no dio precisiones de cuándo, sino que dijo, dadas las condiciones, se va a salir de una vez y definitivamente del cepo. Lo que tenemos acá es que se tiene que terminar de estabilizar el balance del Banco Central. Esto quiere decir haya reservas suficientes en el Banco Central, en criollo, ¿no es cierto?, para que ante cualquier movimiento el Banco Central pueda responder adecuadamente, pero esto está en línea con lo que el presidente viene manifestando hasta ahora, que es un mercado libre, abierto, donde hay competencia y obviamente con la posibilidad de que las personas y las empresas puedan disponer obviamente de su capital, como dice. Claro, no, a eso me refería, a que la elección del momento es clave, ¿no? Para que no se haga una corrida cambiaria que desestabilice un poco el equilibrio. Janina, ¿es cierto que a la Argentina los inversores nos ven, nos tienen en la brújula, digo, de todo el mundo, nos tienen en el radar, por decirlo de alguna manera, como un país que está haciendo algo distinto, diferente y que puede caminar? ¿O es expectativa del oficialismo nomás? No, creo que en este momento hay una cierta mirada de parte de los inversores internacionales interesados en la Argentina, pero obviamente, debido al historial que tenemos, lo que los inversores están queriendo también evaluar es si son las medidas que se vienen tomando, que a criterio de ellos están acertadas, son sostenibles en el tiempo. O sea, si esto no es algo pasajero, darle a los inversores la confianza de que el rumbo que tomó la Argentina se va a sostener en un periodo de tiempo
considerable, es lo que va a garantizar de que esas inversiones lleguen y se queden en la economía real. Bueno, las elecciones que vienen, cruzo algo político, pero las elecciones del año que viene, de ganarlas el oficialismo, serían claramente un signo de estabilidad política de cara a los inversores, ¿cierto? Sí, correcto, es así. La llegada de un resultado positivo, más teniendo en cuenta de que la cantidad de bancas que renueva el oficialismo es ínfima, Sí. o sea que va a tener un resultado positivo seguro y le va a dar una mayor holgura dentro del Congreso como para poder seguir profundizando el cambio que desean. Yo creo que esta va a ser una medida, el resultado de las elecciones va a ser algo muy importante para los inversores, pero también para los argentinos en cuanto a cómo convalidan los argentinos las medidas que se fueron tomando hasta ahora. Un buen termómetro de qué es lo que opina la sociedad sobre el rumbo de la Argentina. Bien. Janina, última, el Mercosur es un lastre para la Argentina, hay que aprovecharlo de alguna manera, nos conviene más ser un país independiente, digamos, para hacer acuerdos bilaterales a nuestro antojo, por decirlo de alguna manera. El Mercosur no es un lastre, lo que tenemos es que ayornarlo, llevarlo al siglo XXI Sí. y garantizar lo que el presidente mencionó durante su discurso en la apertura en realidad en la asunción de la presidencia pro tempore y luego lo volvió a repetir durante su discurso por el año de gestión. Hay que ayornarlo, hay que abrirlo, hay que simplificarlo y hay que garantizar la libre circulación, más allá de lo que es un arancel cero que puede haber entre los países miembros del Mercosur, sino eliminar cualquier tipo de traba burocrática que pueda haber. Y en ese contexto, Argentina asumió el papel de encarar un proceso de apertura y va a encarar las negociaciones de este acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. No creo que sea un lastre, al contrario, creo que si logramos que todos los países miembros del Mercosur se suban al mismo barco, el potencial de este acuerdo entre el Mercosur y Estados Unidos sería enorme para todas las economías de la región y obviamente esto nos retroalimenta. Janina Lojo, muchas gracias por haber estado en la pantalla de 24/7 Canal de Noticias. Realmente, gracias por la espera y por habernos atendido. Le mando un saludo grande. No, gracias a ustedes, fue un placer y un saludo para todos. Gracias. Janina Lojo, licenciada en Comercio Exterior, dándonos un pantallazo de la situación que se vive, sobre todo en Brasil, donde se estaría perdiendo la confianza de parte de inversores que podrían repercutir en un giro hacia la Argentina. Por supuesto, esto en buena medida depende del mensaje de estabilidad que emita o que transpire la Argentina hacia afuera. Allí un poco entonces el repaso de esta variable que siempre hay que tener en cuenta, que son nuestros vecinos y la realidad de nuestros vecinos, para poder evaluarnos nosotros mismos como país en nuestras posibilidades, entre otras cosas, para las inversiones, en la economía financiera, pero también y sobre todo en la economía real, que es la que da empleo, que es la que produce en el país, la que desarrolla cadenas de valor, en definitiva la que hace crecer la economía que nos importa, que es la que repercute en la vida cotidiana de todos nosotros. Así llegamos al final de otro dato. Les agradecemos como siempre haber estado allí. Los esperamos el jueves que viene a las 9 de la noche para hacer otro repaso de política, de economía y de todo aquello que nos parece hay que relevar y vale la pena conversar. Gracias por estar allí. Un saludo para todos, para sus familias y a esperar y a cerrar el año en paz, que es lo que todos queremos. Buenas noches. Neuquén Informa. Noticias destacadas. Se inauguró en el Hospital Buquer Roldán el único banco de córneas de la región, que permite acortar el tiempo de los trasplantes. Significó una inversión cercana a 100 millones de pesos entre aportes de Incucay y aportes de la provincia, que se venía gestando, y vinculado a esto va un centro quirúrgico. Nos va a permitir hacer también, no solamente hacernos de las córneas, sino después implantarlas en el Castro Rondón, a un fondo que aporta Incucay. El recorte de gastos innecesarios y el ordenamiento de las cuentas públicas permitieron renovar el parque automotor en localidades del interior. Estamos trabajando para que todos los municipios tengan dentro de su patrimonio los vehículos que son necesarios para poder trabajar. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Neuquén Informa. Noticias destacadas. La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos realizó un impactante simulacro de incendio en el Paseo de la Costa de la ciudad de Neuquén.
La policía del Neuquén incorporó 240 nuevos vehículos, son 71 camionetas y 82 patrulleros que se suman a las 87 motos ya entregadas. De esta manera hemos incrementado un 30% la cantidad de automotores y un 50% la cantidad de motos. En total hemos aplicado alrededor de 15 millones de dólares al equipamiento que hoy estamos viendo en esta presentación. Es la mayor inversión en seguridad, en herramientas en la historia de la policía del Neuquén. Más información en neuqueninforma.gov.ar.